Siempre estamos aquí, listos y dispuestos para atender la palabra del Señor. Hoy les pedimos, iniciemos en el Espíritu, para dar gracias a Dios por este día, por regalarnos ese hálito de vida, por disponer hoy nuestros corazones para entrar en la palabra del Señor. Les pido en el amor del Señor, pongan su libro de Isaías 43, que tiene como título Jehová es nuestro único Redentor. Dice así, hermanos: ahora así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anejarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Sebas por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima y fuiste honorable, y yo te amaré después de hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré del norte acá, y del sur no te detengas. Trae los consejos. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para mía la gloria es. He creado y he formado y yo los hice. Dice el Señor en el número 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que nos conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hermanos, aquí Isaías es el profeta que nos presenta al Señor Jesucristo. Si nos vamos a Isaías 28, 16, aquí nos dice: por tanto Jehová, Señor, dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angulada, preciosa, de cimiento estable, que creyere no se apresure. Hermanos, aquí les presentamos esa piedra viva. Dice la palabra en Pedro 1:4, dice: acerquémonos a la piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas ser edificados, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Dice el Señor: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere jamás será avergonzado. Hermanos, Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha apartado, Dios ha dado todo por nosotros. Y nos ha puesto como piedra angular a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos tiene, en Isaías nos llama como testigos, porque dice que no hay otro Dios más que Él mismo. Y Él pondrá esa piedra viva, angular, perfecta, que solamente Él fue el perfecto, el único, escogido por Él mismo, sabiendo que esa piedra viva nos va a edificar. Muchos la desecharon, pero nosotros somos bendecidos porque somos escogidos suyos, somos sus hijos. Sigamos ese camino que Dios nos ha marcado. Muchas veces no entendemos el propósito de Dios ni los caminos de Dios, porque dice su palabra que nuestros caminos no son sus caminos. Sus tiempos son perfectos, hermanos, para aquellos que han decidido seguir a Dios, a esa piedra angular perfecta. No se arrepientan, porque dice el Señor:
Si pasas por las aguas no se mojarán. Aún el Señor siempre nos ha prometido que nos va a cuidar, que estará con nosotros. Sabemos que muchas veces no queremos movernos del lugar donde hemos nacido, donde hemos crecido, pero sabemos que el propósito de Dios es firme, que conozcamos su camino y que ganemos la vida eterna. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora vamos a empezar la intercesión rápidamente. Les pido que abran la palabra de Dios en Esdras 4. Y Esdras 4, versículo 1. Esdras 3, versículo 10. Dice: Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas a los levitas, según la ordenanza del rey David, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: Porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, los intimidaron y los atemorizaron para que no edificaran casa a Jehová. Sobornaron además contra ellos para que sus propósitos fueran frustrados. Y luego, hermanos, en el capítulo 5 nos dice: Pero como Dios estaba protegiéndolos, el gobernador permitió que siguieran trabajando y edificando casa a Jehová. Entonces, hermano, dice que lo edificaban con piedras y con maderos. Edificaban las paredes y ahora lo hacían deprisa y todo lo que sus manos hacían prosperaba. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos habla que estaban edificando casa a Jehová, estaban edificando los cimientos de Jehová, pero que al ver los enemigos de ellos, los gobernadores, en este caso, hermano, eran los gobernadores de ese lugar. Aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que nuestra pelea no es contra sangre ni carne, sino contra potestados y principados. Nuestra hermana Dulce nos ha enseñado que son los gobernadores. Dice la palabra de Dios que cuando los que habían salido de Babilonia, los que habían sido cautivos, ya habían sido libertados por Dios, ahora estaban edificando un templo para Él. Pero dice que cuando los gobernadores se dieron cuenta, fueron y los frustraron, les infundieron miedo, les infundieron desánimo y temor. ¿Para qué? Para que su propósito no fuera cumplido, para que el propósito de Dios no fuera cumplido. Hoy, hermano, el enemigo viene y quiere frustrar los propósitos que Dios tiene en tu vida. ¿Y cuál es el propósito eterno? Que nosotros estemos un día con Dios, cara a cara, alabándole por la eternidad. Pero aquí, hermanos, dice que entonces sus propósitos eran frustrados y ellos tenían miedo y temor. Cuando el enemigo ve, hermano, que tú ya estás siendo cambiado por Dios, que tú estás dando un cambio, un renuevo, que estás, hermano, orando, alabando, edificando tus cimientos, leyendo la palabra de Dios, entonces el enemigo no va a querer que que tú hagas eso, que tú te metas en comunión contigo, porque sabe que así vas a lograr llegar a cumplir el propósito de Dios, que Dios quiere cumplir el propósito en tu vida. Pero entonces, hermano, dice que Dios viene y les dice que no tengan miedo. Ahorita nuestra hermana María de Jesús nos hablaba y nos decía que no tuviéramos miedo, que no te detuvieras, hermano. No dejes que el enemigo venga y te infunda temor, no dejes que te confunda, que te soborne, hermano. Tú sigue adelante, porque dice la palabra de Dios que al que venciere
Él le dará que se siente al lado de él, como él venció y está sentado al lado de su Padre. Pero dice la palabra de Dios: no tengas miedo, porque yo estoy contigo, dice el Señor, y haré que tu enemigo te permita construirme una casa. El hermano va a vencer todos los ataques del enemigo. Él ya venció, hermano, para que tú y yo podamos construir una casa a Jehová. Pero luego dice, hermano, que ya que Dios les dijo que no tuvieran miedo, ellos empezaron a construir la casa, pero la empezaron a construir con piedras y con madera. Ayer nuestra hermana Brenda nos habló de las piedras y nos hablaba de la verdad, todos los frutos del Espíritu Santo: la fe, la mansedumbre, la templanza, el amor, la benignidad, la mansedumbre. Todos esos, hermanos, con eso tú tienes que empezar a construir la casa. Tienes que empezar, hermano, a ver cuáles son los atributos de Dios, a ser justo, verdadero. Y dice, hermano, que entonces empezaron a levantar casa a Jehová como Dios le había mandado. Y Dios les dice: asegúrense de presentar siempre ofrenda a Dios y que sea agradable, que tengan todos los utensilios necesarios para presentarme una ofrenda y ser agradables. Y entonces ellos obedecieron, hermanos, y dice que entonces hicieron su obra, terminaron la casa rápidamente, y todo lo que hacían sus manos prosperaba. Así que hoy, hermano, vamos a hacer una pequeña oración para entrar en la palabra, y que Dios nos permita cumplir esta palabra que Dios, que no solamente la hayamos escuchado, sino que también la pongamos por obra. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesucristo, venimos delante de ti, amado Dios. Primeramente, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor amado, por tu infinita misericordia, Señor. Porque hoy, Señor, nos has dado, Señor, este hálito de vida, Señor. Y nos permites ponernos de pie, Señor, como levitas, sacerdotes en tu casa, Señor, para alabarte y para presentarte, Señor, nuestra ofrenda hoy en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tu presencia, Señor, pueda hacerse presente, Señor, que hoy, Padre, nos ponemos, Señor amado, nuestro ataviado, Señor Jesucristo, como sacerdotes, Padre Celestial, para empezar, Señor, a edificar esos cimientos, Padre Celestial, te lo pedimos, amado Dios. Hoy, Padre Celestial, te pedimos, Padre Celestial, que tu presencia, Señor, esté aquí presente en nuestra vida, Señor amado. Que tú puedas venir, Señor, que tú puedas vencer, amado Padre Celestial. Que hoy, Espíritu Santo de Dios, tú has dicho, Señor, que tú vencerás con nosotros, que tú ya venciste, Señor amado. Hoy, amado Celestial, esta es nuestra oración. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, que hoy, amado, nos permitas cumplir ese propósito eterno que tú tienes en nuestra vida, Señor Jesucristo. Que nos permitas edificar, Señor, casa para ti, Padre. Que nos permitas edificar, Señor Jesucristo, un altar, Señor amado, un tabernáculo para que habite tu presencia, amado Dios. Hoy, Padre Celestial, te pedimos que quites, Señor Jesucristo, todo aquello, Señor amado, que nos impida llegar hasta el séptimo cielo, Señor, donde está tu presencia, Señor, donde habitas. Que hoy, Señor, nos podamos traspasar eso que el enemigo no quiere, Señor, que avancemos para poder llegar hasta el cielo donde estás tú, Padre Celestial, para que se pueda romper, Señor amado, todo lo que no quiere el enemigo, Señor, que hagamos. Hoy, Padre, te pedimos, Señor, que tú vayas delante de nosotros, Señor Jesucristo, que tú nos instruyas, que tú adiestres nuestras manos para la batalla, Señor. Hoy declaramos, Señor, que el enemigo no tiene, Señor, lugar en nuestras vidas, que no tiene, Señor, lugar en nuestro propósito eterno, Señor. Hoy, amado Dios, declaramos, Señor, y nos levantamos, Señor amado, para cumplir este propósito eterno, Dios, que tú has puesto, Señor.
Porque ciertamente, Señor amado, el enemigo no prevalecerá, Señor, el propósito no prevalecerá, Señor, sino será tu propósito eterno el que se cumplirá en nuestra vida, Señor Jesucristo. Y un día, Señor, venceremos e iremos a reinar, amado Dios, juntamente contigo, a adorarte y alabarte por la eternidad, amado Padre Celestial. Y amado Dios, te doy gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra. Gracias, Padre Celestial, porque has abierto nuestros oídos espirituales. Porque hoy, amado, hemos podido discernir tu palabra, Dios Altísimo. Te pedimos que te hagas presente, Señor Jesucristo, en esta hora. Que hables a través de tus siervos, Señor, que han de predicar tu palabra, Señor. Que hoy se levanten, amado Dios, y abran sus labios, abran su boca para hablar tus maravillas, Señor. Te pedimos que tu palabra sea implantada y que dé fruto al 100 por 1, Señor amado. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bueno eres tú y para siempre es tu misericordia. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias por tu infinita bondad y tu infinita misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Gloria sea nuestro Dios, hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. El shalom del Eterno esté en sus casas. El shalom de Dios esté en cada uno de sus corazones. Amén. Bueno, tomen asiento, hermanos. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios. El día de la semana pasada hablamos de que íbamos a entrar a ver los 7 cielos que están ahí precisamente en el tabernáculo. Y hoy vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Nuestro texto base esta noche, hermanos, es Efesios 5:16. Ese es el texto de tarea para trabajarlo esta semana, hermanos. Así como cada uno de nosotros estuvimos viendo, hermanos, esta semana que Dios quería que estuviéramos trabajando en la justicia, en la verdad y en la santidad. Ahora dice la palabra de nuestro Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de nuestro Dios. Cierra un poquito. Los días son malos. Y no quiero agotar este tiempo, hermanos, recordando lo que usted y yo estamos viviendo en estos tiempos. Todo lo que se vive en los hogares, todo lo que se vive en las calles, todo lo que se vive, hermanos, en los países, todo lo que se vive en el corazón del hombre, hermanos, donde cada día se va alejando del corazón de Dios. ¿Por qué? Por su maldad, porque la paga del pecado es muerte, pero dice aquí la palabra de Dios, porque los días son malos. Ya el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Éfesos, ahí les estaba advirtiendo que no eran tiempos fáciles, no eran tiempos, hermanos, donde se vería únicamente prosperidad, abundancia, pan, así como lo vio el siervo José cuando le advirtió a Faraón, hermanos, dijo, 7 años tendrás abundancia, pero 7 años tendrás escasez. Eran malos esos tiempos, hermanos, pero el Señor, a través del sueño, le estaba avisando a su siervo José que le avisara a Faraón. Y Faraón, hermanos, aún siendo el rey o el faraón de Egipto, atendió a la voz de Dios, atendió a la voz de la advertencia, hermanos. ¿Y qué hizo? Sacó de la cárcel, sacó del calabozo, sacó del cepo, sacó de la prisión a José, y dice que lo puso, hermanos, para dirigir a todo un país y a toda una nación. Y posteriormente, hermanos, dice la palabra de Dios
que Jacob tuvo un refugio en la tierra de José. Y ahí vivió Jacob 17 años, viendo cómo Dios se manifestaba a través de sus hijos. Ahora, hermanos, la palabra de nuestro Dios en Efesios dice: aprovecha bien el tiempo. ¿Y tú qué conoces para aprovechar bien el tiempo? ¿A qué se refiere aprovechar bien al tiempo, hermanos? Yo lo estuve buscando todo este día. ¿A qué se puede asemejar aprovechar bien el tiempo? Y sabes, hermanos, no encontré otra frase que es vivir de la palabra de Dios, estar en su presencia. Eso es lo verdadero, hermanos, de aprovechar el tiempo. No es que veas una buena película, no es que veas y tengas una grande convivencia, hermanos. No, hermanos, aprovechar bien el tiempo conforme a lo que está escrito es aprende la palabra de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor al Altísimo, hermanos. Es el temor al Omnipotente, es temor al Eterno, hermanos. Pero no es ese temor de miedo, de pavor, hermanos, de saber que si no lo obedezco iré al infierno. No, hermanos, de ninguna manera. Dice la palabra de Dios: conoce a Dios y guarda sus mandamientos. Y hoy aquí en el tabernáculo, hermanos, estamos aprovechando el tiempo, porque tú vas a conocer las razones de nuestro Dios, tú vas a conocer los pensamientos del Eterno, tú vas a conocer el propósito que Dios tiene en tu vida, hermano. Entonces dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ese versículo, hermanos, se está refiriendo que Dios conoce todas las cosas, que Dios, hermanos, conoce los tiempos, que Dios conoce, hermanos, lo que hay debajo del cielo, pero también Dios conoce cuándo se van a cumplir las cosas, aún las que tú le has pedido al Señor con todo tu corazón. Sabe, hermano, dice aquí, y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. La hora viene y la hora ha llegado. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos conociendo la voluntad de Dios conforme a lo que Él se va manifestando. Entonces, hermanos, aquí la palabra dice: aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. La palabra malo, hermanos, por más oraciones que se hagan, el corazón se endurece, porque dice la palabra que en los últimos tiempos el amor, la maldad se multiplicará y el amor de muchos menguará, también decaerá. Entonces, por un lado sube la maldad y por el otro lado, como si fuera una balanza, hermanos, sube la maldad, inmediatamente, hermanos, baja el amor o el aprovechamiento del tiempo de conocer a Dios. Porque te quiero decir que estas cosas solamente se viven aquí en la tierra. No hay otro lugar bíblico donde tú puedas aprovechar para conocer a Dios, hermanos. Entonces, a esto se refiere tiempos malos. La maldad se multiplicará y crecerá. Y el amor de muchos, dice la palabra de Dios, se enfriará. ¿Esto qué quiere decir? Se escaseará la fe. Por eso dice la palabra, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tú le puedes contestar al Señor. Entonces, esta semana, hermanos, vamos a trabajar aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo lo voy a aprovechar? Orando. Nuestro hermano Hansel ayer nos decía, hermanos, a las 6 de la mañana vamos a exponer todo lo que necesitamos, todas nuestras aflicciones, angustias, tribulaciones, persecuciones, hambre, desnudez y así fuera, hermanos, a las 6 de la mañana. Vamos a aprovechar el tiempo. Nuestra hermana Brenda ayer nos enseñaba sobre esas piedras vivas, hermanos, sobre edificar un altar al Eterno, hermanos. Te hago una pregunta, contéstame de acuerdo a lo que tú sabes de la palabra. ¿En dónde se hacen los altares, hermanos, para Jehová de los ejércitos? Recuerdo que Noé, cuando bajó del arca, dice que bajó del arca y en ese momento él y su casa hizo un altar aquí en la tierra. Recuerdo que Abraham le dijo a sus sirvientes cuando iba con Isaac
Subiremos al monte, adoraremos y regresaremos. ¿Dónde levantó el altar, hermanos? En el monte Moriah. Recuerdo, hermanos, cuando Jacob caminaba en el desierto, hermanos, y veo cómo Jacob, hermanos, cada manifestación que el Señor, cada bendición que le daba el Señor, porque realmente, hermanos, Jehová es el refugio de Jacob, hermanos. Realmente vemos que fue perseguido, realmente, hermanos. ¿Y qué había en su corazón? Solamente obtener una bendición. Y eso le trajo, hermanos, a ser perseguido por su hermano Esaú. Pero siempre el Señor fue su fortaleza, siempre fue su escudo, su roca fuerte, hermanos. Y cada vez que el Señor iba apareciendo, y tú lo puedes ver ahí en Mahanaim, el Señor, una vez de que Él vio que los ángeles descendían y ellos podían alabar a Dios, Él puso un altar de paz. La pregunta es, ¿dónde lo puso? Aquí en la tierra. ¿Cuántos altares conoces? El altar de Gedeón, el altar de David, el altar de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, el altar de Salomón. ¿Dónde todos ellos pusieron ese altar? Aquí en la tierra. Esto te quiero concluir, hermano, que donde se conoce a Dios, donde se tiene la oportunidad de conocer al Eterno, es aquí en la tierra. Fuera de aquí ya no hay otro lugar, hermanos. Y ese es el primer cielo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva, hermanos, cuando tú entras al tabernáculo de reunión, te sales del cronos. ¿Qué es el cronos? El tiempo humano. Nosotros dividimos en segundos, milésimas de segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, y así sucesivamente, hermanos, hasta siglos. Ese es el cronos. Llevamos una cronología. Llevamos al día de ayer, tú tenías 50 años, hoy tienes 51. ¿Qué quiere decir? Que ese cronos cada momento está caminando. Pero dice aquí la palabra de Dios, aprovecha bien el tiempo porque los últimos tiempos son malos. Entonces a ese cronos se estará refiriendo. Hoy esta noche te voy a hablar del aión de Dios. Los cielos ahí en el tabernáculo se conocen como el aión de Dios. Hay 7 aiones de Dios, hermanos, en el tabernáculo. ¿Y qué es un aión, hermano? Un breve momento que pone el Señor para que tú tomes una bendición. Te lo repito. El aión de Dios en el tabernáculo significa el momento que tú tienes, el tiempo que tú tienes, ya no en un cronos, ya no en el tiempo humano, sino en el tiempo de Dios. Entonces el tiempo de Dios no es kairos, perdón, no es cronos, sino es kairos, hermanos. El kairos quiere decir que en este momento inicia la bendición y tiene un final. Y en ese momento es cuando tienes que ser bendecido. En ese momento, hermanos, es cuando tú puedes sembrar la palabra. Lo que tú puedes dar, hermanos, como ofrenda para el Señor. Y no te estoy hablando de economías, hermano. Te estoy hablando de alabanza, de adoración. Dios durante el culto, hermanos, pone un tiempo para que adores. Ese es un tiempo kairos. Tú entras a esa adoración y Dios te empieza a ministrar. Entras ahorita en este momento, hermanos, a ese kairos de Dios que es la palabra, y tú empiezas a alimentar tu alma. Ahorita, ¿qué horas son? De seguro, hermanos, no te faltó el pan en el desayuno, en la comida y ahorita en la cena. Pero te hago una pregunta. ¿Tuvo los 3 alimentos tu alma este día? Desayuno y comida, cena, para que lo podamos entender. ¿O es un siervo que brama por las corrientes y dice así: brama por ti, oh Dios, el alma mía? Mi alma tiene sed. Pues para ellos, hermanos, se abre ese tiempo kairos, el aión de Dios. Y hoy vamos a conocer el más sencillo, hermanos, que es el primer cielo. El primer cielo, hermanos, que el cual diríamos no se necesita fe.
Tanto el cristiano como el impío ve lo mismo, ve el mismo sol, ve las mismas estrellas, ve el mismo mar, ve todos los árboles, toda la vegetación. No se necesita el ojo espiritual para ver, hermanos. La visión espiritual, más bien, perdón por la expresión, la visión espiritual, hermanos, para que pudieras ver a lo de Dios. El ayón de Dios, hermanos, tiene 4 características. Dice aquí, primero vamos a leer el texto. El texto es Apocalipsis 3:7. El Señor le da una orden al ángel de la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe. Y literalmente este ángel, hermanos, se tuvo que agarrar su pluma como tú ahorita la tienes, tu cuaderno, y empezó a escribir. Obedeció. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Y dice aquí, esto dice el santo. Y yo subrayé aquí la palabra santo. Tú sabes a quién se refiere la palabra. También subrayé la palabra verdadero. Te hago una pregunta. ¿Tú conoces quién es el santo de la gloria, hermanos? El santo de Israel. ¿Tú conoces quién es el verdadero, hermanos? El fiel y verdadero, hermanos, que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, hermanos. ¿Tú lo conoces? ¿Lo conoces aquí en la tierra o ya traspasan tu visión espiritual a las regiones celestes? Pues así dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Subraya la llave de David. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir una puerta. Y ahorita te voy a dar el texto. Él tiene la llave, hermanos, para abrir y cerrar una puerta. Ese es un ayón de Dios. Esa es la facultad única y la gloria de nuestro Dios, hermanos, el poderío que tiene nuestro Dios de abrir y cerrar una puerta. ¿Por qué? Porque Él tiene la llave de David. Y David representa a la tribu de Judá, a los lugares, hermanos, de reyes, a los lugares, hermanos, de trono, a los lugares, hermanos, donde Él tenía ejércitos. Él gobernaba, hermanos, por la misericordia de Dios. Pero el ayón, hermanos, de David no fue tener los ejércitos de Israel a sus órdenes, hermanos. El ayón de David, hermanos, era la alabanza, era construirle salmos al Señor. Ese era el ayón, hermanos. Cuando veamos el cuarto cielo, tú me vas a entender lo que te estoy diciendo aquí, porque te lo voy a volver a repetir. El ayón de David, hermanos, era que Dios le abrió esa puerta para que le alabara. Y no, hermanos, le abrió la puerta de los cielos, sino le abrió la puerta de su corazón. Ve lo que te estoy diciendo, hermanos. Este cuamín que ayer nos enseñaban, los 5 cuamines que pusieron altar al Señor, los sacerdotes, hermanos, llamado David. Este hombre, hermanos, del Señor puso su mano. Él tomó la llave, hermanos, y le dijo, no te abro solamente las llaves del cielo, sino ahora te abro las llaves de mi corazón, para que entres a mis entrañas, para que me glorifiques, para que me bendigas, para que honres mi casa, honres mi nombre. Él es el único que puede abrir esa llave. Ahora te pregunto una cosa, hermano, y contéstamela en espíritu y en verdad. Despójate del viejo hombre, despójate de tu razón, de tu pensamiento, hermanos. Despójate de eso y contéstame. ¿Tú qué tienes abierto esta noche? ¿El cielo, las puertas del cielo, como dice el Salmo 24:1? ¿O tienes abierto el corazón también del Eterno, hermano? Ese es un ayón. Esos lugares donde solamente Dios te permite estar a ti. Un breve momento. Dice un canto. Por un momento en tu presencia, por un momento en tu gloria, por un momento estar en tu corazón, Señor. Este día, ¿cuántos minutos estuviste en el corazón del Señor? Tú como Cuamín,
Tú como sacerdote, como levita de la casa del Señor del Altísimo, te digo una cosa, si el Señor te abrió la puerta, aprovecha bien el tiempo, lo que dice Efesios 5, 16. Aprovecha bien el tiempo, porque estos tiempos son difíciles, hermano. Ahora, hermanos, dice aquí, el que abre y ninguno cierra. Él tiene la llave, Él abre y ninguno la puede cerrar. Ninguno te puede sacar esta noche del corazón del Eterno, hermanos, de Jehová de los ejércitos, de su presencia. Ninguno ni nadie te puede sacar, excepto que tú te quieras salir. Porque se te acaben las fuerzas, por la desesperación, porque veas que estos tiempos son difíciles, son malos, y no sepas aprovechar el tiempo de estar en la presencia de Él. Nadie, dice aquí, el Señor te ha abierto la puerta de su corazón y ninguno la cierra. Y si Él la cierra, ninguna la abre. Pero ¿cómo es posible, hermano, que usted diga que el Señor va a cerrar la puerta de su corazón? Yo no te lo puedo contestar, pero pregúntale qué le pasó a Esaú. Un hombre que estaba ministrando, hermanos. Un hombre, hermanos, que sabía que tenía de parte de Dios las bendiciones y no las aprovechó. Hombres que tuvieron la presencia de Dios y que la perdieron, como el antecesor de David. O precisamente la iglesia de Éfeso, hermano, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, le dice: conozco tus obras y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, porque si no voy a venir y voy a quitar mi presencia de ti. Esos 3 ejemplos te los estoy diciendo por lo que dice aquí la palabra de Dios. Si Él cierra la puerta de su presencia, jamás ni nadie la puede volver a abrir, si no Él se mueve a misericordia y la vuelve a abrir. Hoy estamos en el tiempo de la misericordia del Señor. Hay 7 cielos, cada uno representa 7 ayones, 7 tiempos de Dios, que significa es el momento de entrar a su bendición. Hermano, entonces resúmame, dígame, ¿qué quiere decir el Kairos? Es la oportunidad que Dios te abre a ti como Dios y Señor de toda la creación y de tu vida. Abre la puerta para que tú entres a esas regiones celestes, a esas regiones, hermanos, donde veas la gloria de Dios por el tiempo que a Él le plazca. Por lo tanto, hermanos, hay 4 fracciones. Lo que les estoy diciendo ahorita, hermanos, lo vamos a ocupar en los 7 cielos, en cada uno de los cielos. Por eso estoy tomando este momento para ya no estarlo comentando. Dice, el ayón de Dios tiene un principio y tiene un fin, un término. Segundo, detrás de un Kairos está la bendición de Dios. Diga usted, detrás del Kairos, del tiempo de Dios, yo encuentro una bendición. Ahorita tú estás encontrando una bendición del Señor. Detrás de un Kairos de Dios está la bendición de Él. Tercero, está sujeto a la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros podemos decir, en este momento se abre el Kairos del Señor, aprovecha, ven y siembra, y empieza a ver, hermanos, toda esa palabrería vana que finalmente no pasa nada. ¿Por qué? Porque no lo dijo Dios, porque no lo está usando Dios. Porque ¿sabes qué? Quien entramos al Kairos de Dios, que entramos a una bendición de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por una buena ofrenda, no es por nada de eso, no es, hermano, porque ayunes 21 días, no, hermanos, es por su misericordia. Si no, ahorita en la intercesión, ¿de qué nos hablaron? El sacerdote Esdras. Bendito sea el Señor por la vida de ese hombre, hermanos, que supo edificar
los muros y pudo edificar el templo de Jerusalén. Un hombre, hermanos, que cantaba, que le contestaba a los levitas, junto con Nehemías. Hermano, los levitas cantaban gloria a Dios y Esdras decía aleluya. Cerraba ese círculo, hermanos, de la alabanza en el templo. Se ponía un coro de este lado y otro coro de este lado. De este lado los levitas y de este lado Esdras y Nehemías. Y empezaban a corear las alabanzas, empezaban a cantar las alabanzas. Y el cántico era uno. Los levitas decían, bueno es Jehová. Y Esdras contestaba, para siempre su misericordia. Cuando tú empiezas a cantar, hermanos, y empiezas a contestarle al levita que está llevando la alabanza, hermanos, estás haciendo esa acción. Por eso hay un arco iris. El arco iris es un medio círculo. De un lado, la mitad del círculo, hermanos, la tienen los levitas, pero la otra mitad del círculo la tiene el pueblo, hermanos. La tienen los sacerdotes de la casa de nuestro Dios. Y escrito está en la palabra de nuestro Dios que en los últimos tiempos no faltará levita, no faltará sacerdote y tampoco faltará ministro, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Ese es el Kairos, esa es la bendición. Y recuerdo, hermanos, un texto que nuestro hermano Hansen nos ha enseñado. Los pensamientos del Señor, hermanos, son verdaderos. Los pensamientos nunca van a ser para el mal, hermanos, sino van a ser para bendición. Ese es un Kairos. Está sujeto a la voluntad del Señor. El texto, hermanos, Mateo 6:10. La oración del verdadero y del fiel, del justo, del valiente. No se haga mi voluntad sino la tuya, pero él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y ahí es donde me detengo en este versículo. ¿Dónde se hace primero la voluntad del Señor? Según la oración de nuestro divino Maestro, hermanos, en Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad allá en el cielo. Primero se hace la voluntad de Dios allá en el cielo para que baje aquí en la tierra. Amén. Aleluya. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Por qué hoy llegó el pan a tu mesa, hermano? Porque primero se hizo la voluntad de Dios en el cielo para que se ejecutara aquí en la tierra. Amén. Y eso te pongo como ejemplo. Tú haces una oración, tú le pides al Señor que escuche tu oración. Primero se hace la voluntad en el cielo y dice, sí, buen siervo fiel. Posteriormente, tú lo ves hecho en la tierra, hermano. El Kairos está sujeto a la voluntad de Dios. Dios muestra su soberanía. No está sujeto a las reglas terrenales. Eso quiero que lo entiendas. La voluntad de Dios no se somete a lo que se quiera hacer en la tierra. Porque el Padre nuestro no dijo el Señor Jesucristo, hágase tu voluntad aquí en la tierra y después ahí en el cielo, ¿verdad que no? Hay que tomar tal cual como habló el Señor. Entonces el Señor no se sujeta a nuestras necesidades, hermanos, pero actúa bajo nuestras circunstancias. Bendito sea el Dios de Israel, hermanos. Amén. Dice, no obedece, hermanos, no está sujeta a las cosas terrenales, materiales, a la lógica, ni mucho menos al cronos de nuestro calendario. Y pongo al último, tampoco es sujeto al pensamiento humano. ¿Qué dice el Salmo 33:9? Vamos a buscarlo. Ya no me entró en la diapositiva, hermanos, pero sé que tú tienes la palabra de nuestro Dios ahí contigo, y que está en tu mente y que está en tu corazón. Y hoy recibe esta palabra de nuestro Dios para que Él la escriba con su dedo. Porque dice que Él escribe su palabra con su dedo.
en nuestro corazón. Y concluyo con esto y dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y ¿qué pasó? Existió. Ese es el origen de todo, hermano. No le busque más. No le busque a la ciencia, no le busque, hermanos, a las teorías de Darwin, no le busque, hermanos, aún a las teorías, hermanos, que actualmente maneja, hermanos, el hombre. Claro, el hombre se esfuerza para tener una respuesta, pero si no se acerca y no aprovecha su tiempo, como dice Efesios 5:16, aprovecha el tiempo porque los tiempos son difíciles. Dice que aquí Él mandó y fue hecho. ¿Y dónde manda el Señor? ¿Quién me puede contestar por ahí? ¿Dónde manda el Señor? Porque dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Dónde manda nuestro Dios, hermanos? Algunos me contestas que en la tierra, en todo el universo y en toda tu creación. Pero quiero saber si el Señor ya manda en tu corazón para que existan las cosas, hermano. Porque Él mandó y existió. Este salmo, hermanos, es glorioso. Porque Dios muestra las cosas sobrenaturales, su kairos, hermanos, conforme a este versículo. No hay nada ni nadie, hermanos, que pueda entrar en los pensamientos de nuestro Dios. Pero quiero referirte lo primero que dice, porque Él dijo. Subraya la palabra dijo. ¿Qué quiere decir? Primero, tiene que hablar el Señor para que existan las cosas. Y si Él no habla, no se pueden hacer las cosas. Verdaderamente la materia prima para que existan las cosas aquí en la tierra, ¿sabes qué es? La palabra de Dios. Porque Él mandó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. A su nombre la gloria, hermanos. Porque Él dijo, bendiciéndote bendeciré. Y yo quiero saber si Dios te ha bendecido esta noche, ahí donde estás. Él mandó y te ha dado vida eterna, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque mandó a su Hijo amado, según lo que nos habla la palabra, hermanos, lo que está escrito en Juan 3:16. La que sigue, por favor. En esto es lo que me he entretenido, hermanos, pero vamos a ver este versículo que dice. Dijimos que si habla el Señor Jesucristo se hacen las cosas. ¿Está de acuerdo, hermano? Según Salmo 33:9. Pues vamos a ver qué le dijo el Señor en una serie de textos a Juan, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Por ejemplo, hay 7 cielos. Si no podemos creer lo que vemos en esta tierra, hermanos, ¿cómo vamos a creer que hay 7 cielos? Y puede haber más. Si vamos escudriñando los misterios de la palabra de Dios, seguro hay más. Pero ¿cómo nos van a revelar lo celestial si no creemos ni lo natural, hermanos? ¿Qué es algo natural que tú escuchas en esta tierra? Si pasas por las aguas, si pasas por el fuego, no te quemarás. ¿Dónde caminó, hermanos, el profeta? Allá en el cielo, aquí en la tierra. ¿Dónde estamos caminando ahorita, hermanos? Aquí en la tierra. Ese versículo es terrenal. No te dejaré ni te desampararé, sino con la diestra de mi justicia te sostendré.
¿Para dónde quieres ocupar ese versículo? ¿En las regiones celestes o es aquí en la tierra? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Para qué parte es ese versículo? ¿Para las regiones terrenales o para las regiones celestiales? ¿Dónde quieres ocupar la palabra de Dios? Este bendito libro, hermanos, que trae las huellas de las batallas que hemos peleado, seguro tú tienes una igual. ¿Dónde lo vamos a ocupar? ¿Aquí en la tierra o allá en la región terrenal o en la región celestial? ¿Dónde la vas a ocupar? ¿Para qué crees que Dios nos la dio, hermanos? Más de 3,500 promesas. ¿Cuántas has vivido? No cuántos te sabes. ¿Cuántas has vivido? ¿Dónde la quieres usar? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis ahí vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el bendito Salvador. Yo no encuentro aquí un versículo, hermanos, que para llegar al cielo vas a tener que llevar un libro como este allá al cielo. No encuentro un versículo. Si tú lo tienes, pónmelo, por favor. Lo que sí está escrito es que lo que está en este libro, primeramente el Señor lo va a poner en tu mente y luego lo escribirá en tu corazón. Eso sí dice, hermano. ¿Dónde quieres ocupar la Biblia? ¿Dónde quieres doblar tu rodilla para orar al Señor? ¿Dónde quieres alabar al Señor? ¿Dónde lo quieres adorar? El día 30 de mayo, nuestro hermano Hansel nos enseñó. Tenemos que tener un oficio. ¿Cuál es tu oficio? No ha pasado ni un mes, hermanos, cuando el Señor nos dijo, ¿cuál es tu oficio? ¿Ya lo podemos contestar? Adoradores. Y la palabra adorador, hermanos, es la única que encuentro para las regiones terrenales y las regiones celestiales. Es así. Es así, alma mía, alaba a Jehová. Alabaré a Jehová todos los días de mi vida, porque mi alma no morirá, sino vivirá. Porque he creído que el alma que pecare esa morirá. Pero como me he arrepentido y he llegado a la presencia del Señor, vida eterna tengo. Aprovecha el tiempo, hermanos, porque los tiempos son difíciles. Dijo el Señor Jesucristo, si tú no crees lo que ves, ¿cómo vas a creer lo que no ves? Lo que ves se llama carne, materia. Pero la hora viene cuando los verdaderos adoradores alabarán en carne y en verdad. La palabra de Dios no dice así, dice que es en espíritu. Y las regiones celestiales son espíritu. ¿Cuántas veces nos lo ha enseñado nuestra hermana Dulce? La que sigue, por favor. Eclesiastés 11:5. Así ignoráis la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Como tú no sabes cuál es el camino del viento. Aquí están los vientos, aquí está la tierra. Este hombre no sabe para dónde caminan los vientos. Pero también ignoramos cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer cuando está encinta. De acuerdo a lo que yo he vivido, hermanos, siempre una mujer embarazada, lo primero que me pregunta a mí, y dice, ¿es niño o mujer? Es lo primero que le preguntan y hacen y deshacen por saber si es niño o mujer. Pero nunca dicen lo que dice, cómo, si ellos saben cómo crecen los huesos dentro de una mujer que está encinta. Pero sí quiero saber si es hombre o mujer. Pero no me preocupo si esos huesos van creciendo de acuerdo a la edad que tiene el niño, si pesa lo correcto, si se mueve lo correcto de acuerdo a la edad. ¿Cómo ha sido su desarrollo y crecimiento cada día hasta el día del parto, hermanos? El día del parto es el día de la sorpresa y de la frustración para muchos.
Pero el libro de Eclesiastés dice, ignoramos, nosotros los terrenales ignoramos cómo crecen los huesos dentro de un vientre donde se está gestando un bebé, hermanos. Nos preocupamos por las cosas vanas. Hombre o mujer, deja que Dios haya puesto lo que Él quiso, hermanos. Él es el que hace, dice aquí, así ignoráis la obra de Dios, las cuales hacen todas las cosas. Él es el que hace todas las cosas, hermanos, porque Él es el único que sabe para dónde va el viento. Nosotros no sabemos el camino del viento. Nosotros lo que debemos de saber, que todo lo que ha hecho el Señor es por su bendita voluntad. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las cosas terrenales? ¿Cuáles son las celestiales? Aquí te estoy poniendo dos textos, hermano. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si les dijere las celestiales? La palabra de Dios en Juan 11:40 dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y Jesús iba a resucitar a su amigo. Y a Marta le dijeron, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Juan 11:40. ¿En dónde se lo dijo? ¿En las regiones celestiales o en las regiones terrenales? ¿Cómo vas a creer el siguiente versículo que dice en Apocalipsis, hermano? Apocalipsis 21 del 1 al 5. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esa no está aquí. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermano, ¿qué no sabe escatología? Claro. Pero dice la palabra de Dios, habrá un cielo nuevo. Primero va a existir el cielo y luego la tierra. No va a existir primero la tierra y luego el cielo. No cambiemos el orden de la palabra para poderla entender, hermanos. La que sigue, por favor. Esto es terrenal y esto es espiritual. Aquí está el plano del tabernáculo. Ahorita, hermanos, en estos breves minutos te voy a decir que el cielo, el kairos, hermanos, de la tierra está de la puerta al lugar del sacrificio. Entonces abarca de la puerta al lugar del sacrificio. Hay siete kairos, 7 ayones, hermanos, pero ahorita estamos viendo el primero. Y quiero concluir con esto. ¿Dónde vas a conocer a Dios? ¿Dónde lo vas a amar? Porque dijo un mandamiento el divino Redentor que dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Dónde lo vas a amar? ¿Dónde lo has conocido? ¿En las regiones terrenales o en las regiones celestiales? La tierra, hermanos, es el único lugar de salvamiento para el hombre. Aquí es cuando el hombre se decide entrar por la puerta e inmediatamente se encuentra el divino Redentor con su sacrificio, con la sangre carmesí, con la corona de espinas, hermanos. El lugar de sacrificio significa el sacrificio de Jesús. Que sigue, por favor. El primer cielo, hermanos, en la tierra es un lugar donde se adquiere un oficio sacerdotal aquí en la tierra. Eso lo vuelvo a notar. Nuestro hermano Hansel el 30 de mayo, a través de su vida, Dios habló y dijo, ¿cuál es tu oficio? Pues te quiero decir que en la tierra es el único lugar donde se adquiere el oficio sacerdotal. ¿Dónde vas a ser profeta? ¿Dónde vas a ser apóstol? ¿Dónde vas a ser pastor? ¿Dónde vas a ser evangelista? ¿Dónde vas a ser maestro? Aquí en la tierra, en el reino de los cielos, vas a ver el fruto de la obra del sacrificio del divino Redentor. Allá nada más estarán los verdaderos adoradores, hermanos. Los verdaderos exaltadores. Los que saben adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el único oficio que haremos por toda la eternidad, hermano. ¿Y dónde lo vas a aprender? Aquí en la tierra, allí en el cielo, cuando entres tú al reino de los cielos en el nombre de Jesús, porque todos vamos a entrar, hermanos, porque bendita es la palabra de nuestro Dios y en esa promesa estamos parados. Yo y mi casa serviremos a Jehová, aquí en las regiones terrenales y en las regiones celestiales, desde ahora y para siempre. Aún los que duermen alabarán el nombre del Señor, hermanos. Nos reuniremos en el tercer cielo.
Definición del primer cielo. ¿Qué significa? Según el diccionario de la palabra de nuestro Dios, significa, hermanos, lo que ve la carne basada en la razón, en el pensamiento y en el juicio humano. El ejemplo es Éxodo 19:18. La gloria de Jehová había descendido en el Sinaí. La gloria de Jehová, hermanos, estaba vista por todo el pueblo de Israel. 2.500.000 personas veían la nube de Jehová, veían los relámpagos, escuchaban el sonido de la bocina, la palabra de Dios, diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hizo el pueblo, hermanos? Se pusieron de lejos y no lo quisieron escuchar. La palabra tabernáculo en el primer cielo, hermanos, significa el lugar de salvación, significa el lugar de la redención, significa el lugar donde se entrega la ofrenda, hermanos, el sacrificio, significa la oportunidad de conocer quién es Dios. Eso quiere decir, hermanos, el primer cielo. Que sigue, por favor. Y aquí hay otro texto, hermanos, que te quiero decir, y ya estoy cerrando. Éxodo 20:21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Ya leímos Éxodo 19. Dice aquí la palabra de Dios: entonces el pueblo, los que no quisieron entrar a la kairos de Dios, los que se quisieron quedar en las cosas naturales, los que no quisieron ver, hermanos, el cielo abierto para todo este pueblo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? Solamente se conformaron de ver de lejos la nube de Jehová. Se conformaron ver de lejos como un hombre, hermanos, se acercaba y se metía, hermanos, ¿a dónde se metió? Se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Hermano, ¿cómo me dice eso si Dios es luz? ¿Por qué dice aquí la palabra de Dios que se metió a una oscuridad? ¿Por qué? Porque se metió al trono de Dios. Se metió a la presencia de Dios. Porque ahí, hermanos, los ojos de los hombres se ciegan en la oscuridad y solamente se encienden esas linternas de la fe. Nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe, hermanos. Ahí es cuando se enciende la luz, hermanos. Y no solamente alcanza a ver el primero, ni el segundo, ni el tercer cielo, sino ve el trono de Dios, hermanos. Y el trono de Dios está fijo, según lo que nos dice. Y este texto te lo dejo de tarea también, hermano. Lo vas a estar repitiendo todos los días, todos los días, todos los días. Y lo vas a estar entendiendo todos los días, todos los días. Y lo vas a estar viviendo todos los días y todos los días, hermano. ¿Y qué texto es ese, hermano? Salmo 97:2. Moisés entra a la oscuridad para el hombre. El hombre ya no pudo ver, la visión natural ya no pudo ver. Dice, pues se metió ahí donde no hay nada de luz y hay una oscuridad. ¿Usted cree que Moisés vio la oscuridad o vio la gloria de Dios? Si dice que empezó a ver este color ahí, el zafiro, la presencia del Eterno, eso yo ya se lo enseñé en el capítulo 24 de Éxodo. Dice, nubes oscuras alrededor de él. Oscuridad. Nubes oscuras alrededor de él. Justicia y juicio sobre los cimientos de su trono. Son el cimiento de su trono. ¿Qué sostiene el trono de Dios según este versículo, hermanos? La justicia y el juicio. Y ahorita en la intercesión nos hablaron de él. La que sigue, por favor. Este es el lugar que te estoy hablando, hermanos. Aquí está la puerta y aquí está el altar del sacrificio. Esto es lo que se le llama el primer cielo. El que cree en mí, aunque, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, no lo echo fuera. El que a mí viene, no lo echo fuera.
Yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí, dijo el Señor. Leemos en Juan 3:16 el verdadero amor, y el versículo 17 leemos el verdadero sacrificio. Los dos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está ya puesta la puerta, hermanos, y aquí solamente los que quieran entrar a esa nube de oscuridad a ver el trono de Dios van a poder pasar. Moisés la pudo pasar y empezó a ver que lo primero que tenía que ver era el perdón de sus pecados. La que sigue, por favor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dijo el Señor. Y aquel que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 38, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo. El Señor descendió de las regiones celestes. Él sí viene de las regiones celestes. Descendió del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿A qué venimos a esta tierra? A hacer la voluntad de aquel que nos mandó a esta tierra, hermanos. Aún los que no han nacido ya traen un propósito de Dios. Jeremías, antes de nacer, el Señor ya lo conocía. Ciro, antes de nacer, ya era rey de las naciones. Jeremías ya era profeta. Ahora, ¿cuál es tu oficio? Dado al momento en que tú pisas la tierra. En Lucas 13:5, ahí viene el texto de la puerta, hermanos. O sea, que sigue, por favor. También en estos lugares se entrega la ofrenda. En estos lugares el Juamín o el sacerdote, hermanos, es el que recibe la ofrenda. ¿Para qué? Para presentarla ante el Altísimo, hermanos. La que sigue. Y aquí, hermanos, en el atrio es donde se hace la expiación de pecados. Aquí es donde se toma la sangre del Cordero, hermanos, y nos purifica. Aquí en este altar, hermanos, es donde está la cruz del Calvario, donde cada uno de nosotros somos comprados a precio de sangre. Aquí es donde el Señor Jesucristo fue trasquilado, fue enmudecido y fue llevado a este altar del sacrificio, hermanos. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. La muerte de Jesús tiene un propósito. Y quizá te voy a decir dos propósitos, porque los dos son: primero, no te pierdas, y luego tengas vida eterna. Aquí es el lugar donde fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano, dice esto? Este altar, hermano, es de bronce. Cuando tú escuches en el tabernáculo la palabra bronce, vas a decir: bronce es igual a juicio, a justicia. Por eso su trono, hermanos, está en el Salmo 97:2. Su trono está cimentado en justicia y en juicio. Y aquí es donde está, hermanos, la justicia y el juicio de Dios. El alma que pecara sin Cristo, esa morirá. Ahí está la sentencia, hermanos. Un día nos levantaremos y tendremos que dar cuentas de lo bueno y de lo malo. En la primera resurrección seremos para bendición. Aún nuestros hermanos que duermen serán levantados en el nombre de Jesús para bendición, jamás para juicio, hermano. Pero en la segunda muerte o en la segunda resurrección, todos van a ir, hermanos, a lugar de juicio. Y después el fin, donde llora, dice el gusano, no muere. ¿Y por qué se van esas personas a ese lugar, hermano? Sin luz, sin esperanza. Porque no aprovecharon el tiempo en esta tierra. Y hoy Efesios 5:16 dice: oye, hermano, te recuerdo que escrito está: aprovecha bien el tiempo, porque estos tiempos son malos. Y hoy te estoy presentando que si tú entras a la presencia del Señor Jesucristo, y hoy Jesús, que es el único que hace el sacrificio, presenta tus pecados por ti, hermanos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, hermanos, el justo. Uno nada más, uno es el que murió. La que sigue, con eso termino. El verdadero significado del altar de bronce es Primera de Corintios 15:3.
no se te debe de olvidar. Si tú estás evangelizando a alguna persona, debes de saber que este versículo lo debes de tener porque tiene la historia de tu Redentor. ¿Cuál es, hermano? ¿Me la puede decir, por favor? ¿Qué significa? Dice aquí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, yo voy a subrayar aquí el bendito nombre de nuestro Señor, a Él sea la gloria, murió por nuestros pecados. Mi bendito Redentor, Cristo Jesús, murió conforme a las Escrituras. Y dice la palabra del Señor que también, hermanos, tenemos la gracia y la bendición, hermanos, ¿de qué? De que fue sepultado al tercer día. Pero dice la palabra de Dios que resucitó al tercer día. Amén. Resucitó al tercer día. Y en ese momento, hermanos, nosotros tenemos vida eterna. Aleluya. Entonces, el lugar del sacrificio significa, hermanos, ese lugar bendito donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado conforme a lo que dicen las Escrituras. ¿Te hablaron de Isaías? Profeta mesiánico. Así lo dicen las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Te lo reafirma, hermanos. Y que apareció a Cefas. ¿Por qué se llama Cefas aquí? ¿Que Jesús no le había cambiado el nombre de Pedro? Pedro no le dijo al apóstol Pablo, ya no me llames Cefas, llámame Pedro. Ese nombre lo hizo el Señor. Conforme, hermanos, dice aquí, y después a los 12, y después se le apareció a más de 500. Y dice aquí, a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue sacrificado por los que estamos vivos y por los que ya duermen. Pero su sacrificio es el mismo. Cristo murió por nuestros pecados. Eso quiere decir el altar del sacrificio. Que Dios te bendiga y te guarde, hermanos. Amén.